¿Cómo están ustedes? Me da mucho gusto saludarlos como siempre. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos le solicita al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declare inconstitucional la Ley de Seguridad Interior. Desde hace mucho tiempo, las autoridades, las fuerzas federales, principalmente la Secretaría de la Defensa Nacional y también la Marina, han venido haciendo labores que legalmente no les corresponden. Sin embargo, los gobiernos lo han tolerado, lo han permitido, y en nombre de buscar la paz, de una supuesta garantía para los habitantes del país, se han excedido en sus funciones y han cometido atrocidades. Y no solo me quiero remontar a los hechos del 68, en el sexenio de Felipe Calderón, en esa estúpida guerra que declaró a la delincuencia organizada, se cometieron asesinatos al por mayor por parte de elementos del ejército mexicano. Yo me acuerdo de algunos casos como aquellos jóvenes del Tecnológico de Monterrey que fueron acribillados por elementos del ejército mexicano. Aquella familia, creo que fue en el estado de Tamaulipas, que también fue asesinada. No encuentro otro calificativo. No fue equivocación, no fue enfrentamiento, no fue una situación de repeler una agresión, fue un asesinato a mansalva. Y se han dado muchos casos en donde las fuerzas federales, fundamentalmente el ejército mexicano y las fuerzas de la Armada de México, han cometido atropellos, violaciones hasta de carácter sexual, no solo violaciones a los derechos fundamentales de los habitantes de nuestro país. Recordemos tan solo el asunto de Tlatlaya, por ejemplo, lo que aconteció aquí en Michoacán en el régimen anterior, o no me acuerdo si fue en este, cuando elementos del ejército ya en una población colindando ya con el estado de Colima dispararon en contra de un niño al que privaron de la vida. Y como esos hay muchos casos que podríamos enumerar y llevarnos un buen tiempo mencionándolos, citándolos. Yo también soy solidario con esta petición que formula la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que la Suprema Corte atienda las impugnaciones que se han presentado para que esta ley no sea aprobada. Además de todo lo que argumenta desde el punto de vista legislativo, es absurdo que las fuerzas civiles se supediten a las fuerzas militares. No somos un país que formalmente estemos militarizados. Digo formalmente, aunque de facto sí lo estamos. Las fuerzas civiles se supeditan a las fuerzas militares porque la única fuerza de apoyo que tiene un presidente en realidad es el ejército mexicano, que ha servido, entre otras situaciones, para intimidar a la gente, para violentar el Estado de Derecho en comunidades, sobre todo en comunidades pobres. Hay muchos casos que se han registrado y que no han sido atendidos debidamente por las autoridades. No es posible que en un país como el nuestro existan tribunales militares. Yo creo que cualquier hecho delictivo, no importa del nivel que sea, debe de ser juzgado por tribunales civiles, porque si no, pues regresaríamos a la época de los fueros, en donde pues había tribunales hasta eclesiásticos, que de hecho siguen existiendo. Pues acuérdese usted que la iglesia solapa a curas pederastas y lejos de entregarlos a las autoridades civiles acusados por violaciones en contra de menores, trátese de niños o de niñas, los encubre, los protege. Por eso se le han hecho tantas críticas
al cardenal Norberto Rivera Carrera, ya en retiro, que por cierto, los hechos que se registraron en su hogar no han sido debidamente esclarecidos. Por lo menos la población no tiene o no tenemos una información precisa de qué fue lo que aconteció. Iban en contra de él, se trató de un asalto o de qué se trató, no lo sabemos. Pero retomando el tema de lo que le plantea la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la Corte de atender las impugnaciones, debe de declarar inconstitucional esa ley de seguridad interior, que no es más que una ley de seguridad pública. Las fuerzas militares no tienen por qué tomar parte en situaciones de carácter civil, porque entonces, ¿qué sentido tiene que mantengamos una estructura como la Policía Federal, las policías estatales, la Policía Judicial Federal, si el Ejército se va a hacer cargo de todo eso? Y recuerde usted que donde ha hecho presencia el Ejército, las cosas se han complicado, se ha desatado mayor violencia. Yo creo que esto no debe de permitirse. A la población mexicana debe de exigir que por ningún motivo el Ejército esté en las calles llevando a cabo tareas que le competen a la autoridad civil. Y lo repito, y lo haré siempre que esté a mi alcance. El Ejército, así como las fuerzas navales, fíjense en más fuerzas navales, la Armada de México que opera en tierra, han llevado a cabo atrocidades, han llevado a cabo hechos brutales, bárbaros y salvajes. Por eso no debe la Corte de hacerse disimulada y tolerar esta ley. Y ese es mi comentario, y como siempre los saludo con mucho respeto.